Noticia en desarrollo en CMI. Y también damos paso a otra importante noticia en desarrollo porque la Organización Mundial de la Salud acaba de confirmar que América superó a Europa y se convirtió en el continente con más contagios de coronavirus en el mundo. Según el organismo, nuestro continente en tiempo récord llegó a 1,74 millones de infectados con COVID-19, mientras que Europa alcanza 1,73 millones de contagiados. En América, los países que más contagios reportan son Estados Unidos, Brasil y Perú, entre otros. Una vez más, la OMS hizo un llamado a insistir en el confinamiento y las medidas de control y prevención entre la población. A continuación, los titulares de otras noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Alcaldesa de Bogotá anuncia que Corabastos, la central mayorista más grande del país, funcionará a un tercio de su capacidad para contener contagios. 60% de los vendedores ambulantes en Bogotá siguen en las calles por necesidad. Proponen digitalizar la venta de sus productos. Levantan restricciones para buses SITP provisionales mientras dure la emergencia sanitaria. Más de 300 personas sancionadas por no usar tapabocas en la calle. La infracción es de 936.000 pesos. Entre 2 y 3 de la tarde, el horario para que los niños salgan en Medellín. En 24 horas, Amazonas supera a Bogotá en casos reportados de COVID-19. Cartagena, la ciudad con la tasa de letalidad más alta por COVID-19 en el país. Líderes comunales piden militarizar Barrio El Pozón y Nelson Mandela. Habilitan línea en Barranquilla para denunciar incumplimientos de medidas sanitarias en Transmetro. Mujeres víctimas de violencia en Cali. 16 mujeres denunciaron casos de agresión. Distrito prepara protocolos para el regreso a clases. 5 estudiantes por salones. La propuesta en Bogotá. América supera a Europa y se convierte en el continente con más contagiados de COVID-19 en el mundo. Alarma en el Kremlin. El vocero del presidente Putin fue hospitalizado por COVID-19. Con Luisa Tobo. Mucha atención porque la alcaldesa Claudia López anuncia que Corabastos, la central de alimentos más grande del país, empezará a funcionar a poco más de un tercio de su capacidad. En su cuenta de Twitter, la alcaldesa publicó: como parte de la medida de alerta naranja en Kennedy, hemos acordado con Ministerio de Agricultura, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía y Corabastos reforzar protocolos de bioseguridad para que la central pueda operar de manera similar a Transmilenio, a un 35% para mitigar riesgos. Esta decisión como resultado del alto índice de contagios que se presenta en esa zona de la capital. Y la situación es crítica para los más de 40.000 trabajadores que viven de las ventas ambulantes en las calles de Bogotá. El 60% no puede guardar la cuarentena porque no tienen medios para subsistir. Por ello, se plantea digitalizar las ventas de sus productos. Natalia Dávila se encuentra en el sur de la ciudad. Natalia, muy buenos días. ¿Cómo es esta propuesta y cuál es la situación? Luisa y televidentes, buenos días. Pues es que son más de 20.000 los vendedores informales que todavía siguen saliendo a las calles de Bogotá a comercializar sus productos. Hemos hablado con muchos de ellos y la respuesta es común. Necesitan salir a conseguir lo del día a día. La mayoría de estos vendedores informales subsisten y sus familias también subsisten con lo que consiguen al diario, con sus ventas al diario. A esta hora nos encontramos en una de las zonas más congestionadas justamente por estos vendedores informales. Esta es la localidad de Kennedy, el sector de Patio Bonito. Uno de los vendedores informales nos acompaña hasta ahora. Buenos días. Cuéntenos, ¿usted qué protocolos de seguridad está utilizando para salir a vender sabiendo que no lo puede hacer? Lo que más el reglamentario que nos han dado es el overol, las guantes y la careta, pues, porque el mal entra por los ojos, dicen, y no me quito el tapabocas. ¿Usted de qué horario hace, todos los días, qué horario utiliza y cuántas ventas hace al día? Yo trabajo de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¿Y las ventas se han disminuido, se han incrementado? ¿Qué ha pasado con las ventas? No, han bajado por lo que, pues igual tiene uno que andar, movilizarse más por lo que la gente no está comprando mucho en la calle por el sistema de la higiene y todo eso. ¿Sale a comercializar sus productos todos los días? Desde el jueves en adelante empecé a trabajar porque estaba ya, no me podía quedar en la casa encerrado. Estaba así guardando todos los seguridad, pero no nos pudimos quedar más en la casa.
por ese sistema. Bueno, muchísimas gracias. Recordemos que son cerca de 40.000 los vendedores informales que están registrados en Bogotá. La localidad de Chapinero es la primera localidad que registra mayor número de este comercio. Sigue la localidad de Kennedy y también la localidad de Santa Fe. Hablamos con la directora del IPES, quien nos confirmó que están trabajando en una estrategia para virtualizar las ferias, en donde estos vendedores ambulantes puedan comercializar sus productos. Nosotros ampliaremos esta información más adelante, pero también hablaremos sobre el anuncio que hizo la Secretaría Distrital de Movilidad, y es que después de las protestas o manifestaciones que hicieron cerca de 500 conductores de los buses de SITP provisional ante los bajos ingresos que están recibiendo por la poca demanda de usuarios ante la pandemia que se ha decretado y la cuarentena que se ha decretado, pues la Secretaría de Movilidad anunció que se levanta el pico y placa para estos vehículos provisionales, siempre y cuando dure la emergencia sanitaria. También hablamos con algunos de ellos y aseguran que necesitan una mesa de diálogo permanente. En esta mesa de diálogo permanente estarán monitoreando que se cumpla con esta medida y también sobre el anuncio de que 3.200 conductores que están asociados a este sistema, el sistema de SITP provisional, sean vinculados al programa Bogotá Solidaria. Eso es lo que también han pedido algunos conductores y es lo que también el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, ha anunciado, y es que sí van a ser vinculados a este programa y además de que también se instalará esta mesa de diálogo permanente. Esta información también la ampliaremos más adelante y también hablaremos sobre el uso de tapabocas, que recordemos que es obligatorio ahora circular por las calles de Bogotá con el uso de tapabocas. No está permitido que el tapabocas esté sin taparse boca y nariz. Por esta razón, el gobierno distrital ya ha reportado más de 250 comparendos por el no porte de este uso de elemento de protección que ya es necesario diariamente para salir a circular por las calles de Bogotá. Recordemos que la multa para estas personas que no cumplan con este protocolo de protección es cerca al $1.000.000, 936.300 pesos que deberán cancelar los bogotanos que no cumplan con los elementos mínimos básicos de protección como el uso de tapabocas. Es por el momento la información que registramos desde el suroccidente de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y en 24 horas, Amazonas reportó más casos de COVID-19 que Bogotá y ya tiene 718 contagiados. En la cárcel de Leticia se reportaron más de 80 internos infectados. Estil Vengas con el reporte. Stick, muy buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Una preocupante situación se está viviendo en el departamento del Amazonas, que cuenta con al menos 75.000 habitantes, pues a la fecha se han confirmado 718 personas contagiadas y en las últimas horas se confirmó que en la cárcel de Leticia son 85 los reclusos que están contagiados. Justamente una enfermera nos hizo una denuncia pública aquí a Noticentro 1 CMI. Hacemos un llamado al gobierno departamental y gobierno nacional porque no contamos con elementos de protección personal. Chorrera es una población de 3.400 habitantes en el corregimiento. Contamos con una sala de urgencias, que no tenemos medicamentos ni insumos. Contamos con 5 camas, que están 3 ubicadas en el área del pasillo y otras 2 ubicadas en el área de hospitalización por no contar con una buena infraestructura. Desde el municipio de Leticia hacemos un llamado de alarma al gobierno nacional porque somos el municipio que presenta mayor número de casos por población. Una preocupante situación, pues a la fecha, como lo decía, son 718 contagiados y son al menos 26 muertes en el departamento del Amazonas. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el occidente de la capital del país, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Stick, muchas gracias. Y tras fallar una tutela presentada por la Procuraduría, un juez ordenó el traslado de 71 presos de la cárcel de Villavicencio a un centro de reclusión de menores. La cárcel de Villavicencio se convirtió en el principal foco de contagios en los centros de reclusión del país y en la propia ciudad. En la cárcel hay cerca de 900 casos confirmados de presos y de personal del IMPEC con el virus. Ante la alarmante situación, un juez ordenó el traslado de 71 presos de la tercera edad, quienes en las próximas horas tienen que ser llevados a un centro de detención de menores en Yarí. Este es un proceso que se concretará entre mañana y pasado mañana, después de la firma de un convenio entre la Gobernación y el IMPEC.
Y es que en 7 centros de reclusión del país se registran casos positivos de coronavirus. En la cárcel distrital de Villavicencio, en la Picota de Bogotá, en las Heliconias de Florencia, en Guaduas, Cundinamarca, en Picaleña, en Tolima, en la cárcel de Leticia y en la cárcel El Bosque de Barranquilla. Tras conocerse que ya son 6 los médicos fallecidos por COVID-19, el gremio médico advirtió que los recursos destinados para la compra de elementos de protección son insuficientes. Según el gremio médico, los implementos de protección para el personal de salud tendrían un costo total de 430.000 millones de pesos. A pesar de que el gobierno y las ARL entregan recursos para este propósito, existiría un faltante de más de 266.000 millones de pesos. La mayoría de los profesionales todavía no cuenta con la protección adecuada. Nosotros tenemos que buscar los mecanismos necesarios, tenemos que buscar el presupuesto adecuado para proteger a nuestro talento humano en salud. En carta enviada al presidente Iván Duque, la Federación de Sindicatos Médicos pide utilizar la emergencia económica para aumentar el presupuesto para insumos de protección. Y Cartagena es la ciudad con la mayor tasa de letalidad por COVID-19. 47 personas han fallecido. Los barrios donde hay más casos de contagio son El Pozón y Olaya, donde la gente por sus condiciones sociales y económicas se ve obligada a salir. Tatiana, muy buenos días. ¿Y qué dicen las personas de estos barrios? Luisa, televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde el barrio El Pozón. Efectivamente es el barrio donde más se registran casos de COVID, con 59 casos ya se registran aquí en este lugar. Y me encuentro con una de las líderes del barrio y es Nora Salgado. Bueno, Nora, ¿por qué las personas en este barrio están incumpliendo las medidas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Falta de autoridad y falta de conciencia ciudadana de los mismos ciudadanos de aquí del barrio, ya que no quieren cumplir el pico y cédula, salen con el argumento de que no tienen alimento para sus hijos, que viven del día a día. Entonces nosotros le hacemos un llamado al distrito, que no es cerrar el barrio, que nos los militarice y más policía, más militares y un PMU en el barrio para poder hacer el censo, para mirar cuáles son los sectores con más afectaciones y buscar la manera de cómo solucionarles con ayudas humanitarias para que ellos queden en casa. ¿Qué cosas manifiestan las personas que viven y cuáles son esas horas donde más salen las personas acá? Aquí donde más se ve el desmán es en la vía principal del barrio El Pozón, donde está el comercio. Ustedes pueden ver en el comercio y los sectores aledaños allá atrás, que la gente no para de jugar ludo, de tomar. O sea, esto aquí es una fiesta, un 11 de noviembre, la verdad. Es lo que manifiestan los líderes comunales que han hecho una propuesta al distrito para que militarice toda esta zona. El secretario del Interior, por su parte, ha dicho que se realizará con ellos una reunión mañana de manera virtual para que ellos presenten esta propuesta y poder tomar unas medidas definitivas aquí en este barrio El Pozón. Y en otras noticias, hace pocos minutos se conoció la renuncia del secretario de Salud, Álvaro Fortich. A través de una carta enviada al alcalde de Cartagena, William Dow, manifestó que se retira por problemas personales. Aún no se conoce un pronunciamiento por parte del alcalde y se espera en las próximas horas se conozcan más detalles de esta noticia. Es por el momento la información desde Cartagena. Más adelante volvemos con más. Tatiana, muchas gracias. Y Medellín es otra de las ciudades donde los vendedores informales aprovechan que nuevos sectores económicos han salido a trabajar y por su necesidad se ven obligados a incumplir las restricciones sanitarias. Yusi, muy buenos días. ¿Y cuántos vendedores informales han salido a las calles? Hola Luisa, buenos días. La saludo a las 11:14 de la mañana. Aún es una cifra incalculable por parte de las autoridades, pues ellos salen en grupos y aunque hacen controles y los dispersan siguiendo la ley, ellos vuelven y salen y no han podido hacer un conteo o un censo, ni mucho menos llevarlos por la fuerza, pues no está permitido. Sin embargo, para las autoridades sí sería ilegal que ellos estén saliendo a las calles, incluso algunos sin estas normas y protocolos de seguridad. Saludamos a esta hora al comandante de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Eliezer Camacho, para que nos hable de esos controles. Buenos días, que le han estado haciendo estos vendedores ambulantes. Sí, precisamente dentro del marco del plan que tenemos para el aislamiento preventivo, el acompañamiento del Gobierno Nacional y la Alcaldía Municipal, estamos diseñando ante el nuevo decreto y las nuevas franjas económicas de la salida de ciudadanos,
Hay vendedores ambulantes, grupos de venezolanos y otras personas que están en diferentes lugares de la ciudad buscando alguna solución económica. En ese acompañamiento nosotros estamos realizando comparendos por una parte, traslados al CTP. En algunos casos hemos tenido que llegar a la judicialización, pero la idea de la alcaldía y la Secretaría de Seguridad en el municipio de Medellín es buscar más una solución social, y hoy precisamente estamos reunidos con ese fin, de mirar qué solución puede haber para erradicar este tema de los vendedores. Sí se están haciendo controles, los estamos retirando de los semáforos, de las esquinas, llevándolos a otros lugares que muchos de ellos incluso no tienen una habitación conocida. Entonces, por lo tanto, todo esto es un componente que tenemos que saber manejar, porque podemos realizar una captura, una conducción, pero si no tenemos para dónde ubicarlos, pues no vamos a hacer nada. Pero sí hay un trabajo articulado importante de poder controlar esos focos posiblemente de expansión del COVID-19, y que vamos a seguir trabajando con la alcaldía para dar una solución a estas afectaciones que estamos teniendo. No es en toda la ciudad, afortunadamente, sino en ciertos focos donde se presenta una mayor economía para poder solucionar ellos su problemática. Muy bien, general, muchas gracias. Recordar que aunque se está haciendo entonces un trabajo social, esto no deja de ser ilegal. Y a propósito, nos encontramos en el Comando de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, porque se hizo una importante incautación de contrabando de 443.000 cajetillas de cigarrillos y 3.867 botellas de licor que venían de manera ilegal de contrabando desde el oriente. Más adelante tenemos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa. Y al regresar a Noticentro 1, CMI. Distrito prepara protocolo sanitario para el regreso a clases en la capital del país. Se proponen 5 estudiantes por salón. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. La oficina del área metropolitana de Barranquilla habilitó una línea ciudadana para que los usuarios del transporte denuncien violación a las normas de prevención del COVID-19. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo funciona esta línea y cuáles son las normas sanitarias que más se incumplen? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. La línea comenzó a funcionar en las últimas horas y se pretende que los usuarios de los sistemas de transporte masivo Transmetro, también de los buses del servicio público y los taxis, denuncien las normas que más se violen. Hasta el momento, lo que más se ha señalado por parte de la oficina del área metropolitana es que se está denunciando el incumplimiento del 35% en el cupo máximo de los buses del servicio urbano, pero también se está requiriendo que todos los taxis de las ciudades de Barranquilla y los taxistas porten también el tapaboca, que no haya más de 2 personas en estos vehículos y que se atiendan algunas recomendaciones adicionales, como el no llevar el aire acondicionado prendido. Esto es lo que se está estableciendo y se está manifestando por parte del distrito. Esta línea telefónica es el 310-363-2611, 310-363-2611, y el correo electrónico quejastransporte@ambq.gov.co de Área Metropolitana de Barranquilla. Son las disposiciones que se están dando a conocer hoy por parte de la autoridad encargada de la regulación del transporte en la ciudad de Barranquilla, para evitar que con la habilitación de nuevos frentes de trabajo, calculándose que ya son más de 250.000 las personas que están trabajando en las calles de la ciudad de Barranquilla, se pueda controlar y se frene la expansión del COVID-19 aquí en la ciudad de Barranquilla. Más adelante tendremos desarrollo de otras noticias desde la capital del Atlántico. Jorge, muchas gracias. Y sigue la violencia contra las mujeres en Cali. En las últimas horas se reportaron 16 casos de agresión ante la Secretaría de Equidad y Género. Oscar, muy buenos días. ¿Y qué atención reciben estas mujeres? Luisa, buenos días. Mire, ellas reciben atención psicológica como tal en Casa Matria. Allí es el centro donde están atendiendo los 16 casos que fueron reportados de mujeres violentadas durante este fin de semana, Día de la Madre. Además está en investigación un posible feminicidio de una de ellas, Luisa. Ellas tendrán todo el apoyo desde la alcaldía, así como de apoyo psicológico y apoyo en sus hogares como tal. Luisa, en otras noticias les contamos que ayer el alcalde de Cali hizo un anuncio que abriría el último corredor humanitario
para venezolanos que se encuentran en nuestra ciudad. Nosotros nos encontramos con el alcalde. Buenos días, alcalde Jorge Iván Ospina. Mañana sale los últimos buses con más de 500 venezolanos hacia la frontera. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar con los venezolanos que quedan en la ciudad? Bueno, no van a tener más transporte por parte de la alcaldía para regresar a su país. No es una posibilidad que podamos asumir como gobierno. Realmente estamos estallados en esta opción. Y lo que queremos significar la importancia de un gran acuerdo, una sentada en la mesa del gobierno y presidente del Ecuador, de Brasil, de Venezuela y de Colombia para encontrar una solución transnacional y regional a un asunto muy delicado. Nos están llegando personas que llegan desde el Ecuador deterioradas, desnutridas, agotadas en unos tránsitos muy largos y esto necesita una solución más allá de un alcalde. Usted ayer le pidió al presidente Maduro que se encargara de su pueblo. Yo creo que el presidente Maduro y las autoridades venezolanas no pueden desatender a quienes están más allá de sus fronteras. Estamos hablando de miles de hombres y mujeres que necesitan ser albergados. Y estamos hablando de la necesidad de construir un corredor humanitario que los atienda, que les haga tamizaje, que reivindique sus derechos y que regresen a su país como muchos de ellos quieren. La alcaldía de Cali hizo hasta lo imposible. Ya no podemos hacerlo más y quiero notificarle a toda la sociedad colombiana, a los venezolanos y a todos, en que Cali no financiará más ningún tipo de traslado desde Cali hacia la frontera. Esto debe ser un asunto tocado y discutido internacionalmente, no por una autoridad local. Luisa, con estos 500 que parten mañana, 2.100 venezolanos que desde la alcaldía de Cali ayudaron para que llegaran a su país. Nosotros continuaremos con más información. Así es, Oscar Julián, muchísimas gracias. Y la Secretaría de Educación de Bogotá anticipó detalles del protocolo para la reapertura de los colegios públicos. Dijo que el regreso a las aulas será por turnos. En Bogotá alistan los protocolos para lo que sería el regreso de los estudiantes en el segundo semestre del año. La secretaria de Educación, Edna Bonilla, anticipó algunas medidas que se adoptarán. Nuestras aulas están diseñadas para tener 40, 42, incluso hasta 45 niños. Seguramente no vamos a tener más de 15 niños por aula. Dijo que mantendrá la educación virtual, pero que se está pensando en turnos para que los menores asistan de manera presencial al colegio. Una semana van los niños de un grado, o la mitad, mejor, de los niños de cada curso, la otra semana iría la otra mitad. ¿Cómo vamos a manejar el tema de la alimentación escolar? La Secretaría de Educación junto con el Ministerio y la Universidad Nacional pulen los protocolos para garantizar una reapertura segura de las instituciones educativas en la capital del país. Y la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa, reveló que el Ejecutivo estudia la propuesta del Partido Liberal y de los partidos de oposición de establecer la entrega de un mínimo vital a las familias más pobres del país. El anuncio de que el Gobierno Nacional estudia la posibilidad de establecer un mínimo vital para las familias pobres fue comunicado por la directora del DPS en la Comisión Séptima del Senado. Yo entiendo ese mínimo vital, el señor presidente ya lo está revisando, estamos así articulando con el Ministerio de Comercio, con nosotros, revisando qué es lo mejor que le debe llegar a esas familias. Dijo que lamentablemente, después de la pandemia del coronavirus, millones de colombianos van a volver a la pobreza y a la pobreza extrema, que es medida de la siguiente forma. Pobreza extrema es una familia de 4 componentes que se gana hasta 464.000 pesos y una familia que está en pobreza moderada es una familia de 4 componentes que se gana hasta 1.029.000 pesos. También dijo que después de la pandemia, el Departamento de Prosperidad Social debe reinventarse. Y a pesar de que más de 3.000 colombianos han sido repatriados en tiempos de COVID-19, otros colombianos siguen esperando una ayuda para regresar al país, como es el caso de estos 3 hombres que viajaron en marzo a Cuba para unos tratamientos médicos. Soy colombiano, me encuentro en Cuba, ingresé el 17 de marzo. Estoy haciendo un tratamiento médico para mis ojos, ya que en Colombia no puedo hacerme este tratamiento. Como estos 3 colombianos, más de 180 conciudadanos están varados en Cuba. Viajaron en marzo por tratamientos médicos a la isla y quedaron atrapados por la suspensión de vuelos comerciales. Desde hace 2 semanas, el consulado colombiano los trasladó a un hotel, garantizándoles el pago de techo y alimentos, pero a partir del miércoles se suspenderá el apoyo diplomático y quedarán a la deriva en las calles viejas de La Habana.
En el momento nos encontramos sin dinero alguno para pagar alguna manutención o dónde quedarnos, por lo tanto nos dicen que debemos de irnos para la calle. Necesitamos que el gobierno colombiano nos colabore, como conciudadanos que somos, facilite el tema del vuelo humanitario. Como estos testimonios, son cientos de miles de colombianos que por turismo, negocio o tratamientos médicos siguen en otros países mientras esperan un vuelo humanitario para regresar a su tierra. Hasta ahora, la Cancillería colombiana ha hecho un gigantesco esfuerzo diplomático y económico para repatriar a más de 3.000 colombianos en 28 vuelos desde 18 países. El continente americano se convirtió en la región con el mayor número de infectados de COVID-19 en el mundo. Rusia es el país europeo con más casos en la pandemia en el continente y el segundo a nivel global. Y el Papa Francisco pidió a todos los enfermeros, a quienes llama héroes durante la crisis sanitaria. Panorama Mundial en Noticentro 1 CMI. Más de 286.000 personas han muerto en el mundo por cuenta del virus que ha llegado a todos los continentes del mundo. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el continente americano superó a Europa en números de casos de COVID-19 con 1,74 millones frente a los 1,73 millones del viejo continente. Europa era desde mediados del mes de febrero el epicentro de la epidemia, pero el mayor número de casos diarios en las últimas semanas en países como Estados Unidos, Brasil, México, Perú o Canadá ha provocado que América le supere. Estados Unidos es el país del mundo con más infecciones, con 1,34 millones, Brasil el octavo con 169.500 casos y Canadá el 13º con 71.000. La OMS considera que ni Brasil ni Estados Unidos tomaron en serio sus recomendaciones y por eso el elevado número de infectados. Rusia se convirtió hoy en el segundo país del mundo con más casos declarados de coronavirus después de Estados Unidos, al registrar 232.200 contagios, mientras tomó la primera posición en el continente europeo. A pesar de estas cifras y de registrar en un solo día más de 10.000 casos, el país comienza lentamente un desconfinamiento gradual en algunas zonas. Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, ha dado positivo por coronavirus. El vocero del Kremlin ha confirmado la noticia agregando que ya se encuentra hospitalizado en un centro médico de Moscú. Varios miembros del gobierno ruso han sido diagnosticados con COVID-19 en los últimos días. España, para proteger el proceso de desconfinamiento, impondrá desde el viernes una cuarentena de 14 días a todo aquel que venga del extranjero y restringirá las llegadas por mar y aire. El gobierno adoptó estas novedosas medidas al día siguiente de que arrancara el proceso de desconfinamiento, por el que de momento la mitad de la población española puede moverse solo dentro de su provincia. El Papa Francisco rezó por los enfermeros del mundo por su heroísmo frente a la pandemia del coronavirus. El sumo pontífice además exhortó a los gobernantes a que inviertan en sanidad como bien común primario y designando más personal de enfermería. Que il Signore li benedica. In questo tempo della pandemia hanno dato esempio di eroicità e alcuni hanno dato la vita. Preghiamo per gli infermieri e le infermiere. Afganistán vivió este martes una sangrienta jornada con 2 ataques que dejaron al menos 37 muertos, uno de ellos en un hospital de la capital Kabul y otro durante un funeral en el este del país. 13 personas, incluyendo 2 bebés, murieron en el ataque perpetrado por hombres armados en el hospital de Kabul, que tiene una gran área de maternidad. Una hora después, un kamikaze mató al menos a 24 personas e hirió a 68 en el funeral de un comandante de la policía local al oriente del país. Corabastos empieza a operar con un 35% por alerta naranja en Kennedy. ¿Qué pasa con los vendedores informales en Bogotá y Medellín? A pesar de restricciones, regresaron a la calle. Se levanta pico y placa para SITP provisional en Bogotá. 323.000 comparendos se han impuesto desde que empezó cuarentena, más de 6.000 sanciones diarias. 22 ciclistas han perdido la vida en siniestros viales durante cuarentena. Mujeres víctimas de la violencia, 16 mujeres denuncian casos de agresión. A correazos agarró un concejal de Girón Santander a motociclista por ir en contravía. Nuevo corredor humanitario para atención de migrantes venezolanos. Feminicidio en el Atlántico. Encuentran cuerpo de profesora en el baño de su casa. Primer caso de COVID-19 en Bomberos de Cartagena. Comunidad pide que barrios El Pozón y Nelson Mandela se militaricen.
En 24 horas, Amazonas supera a Bogotá en casos reportados de COVID-19. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Más de 24.000 vendedores de los 40.000 que hay en Bogotá regresaron a las calles a trabajar. La reactivación de sectores económicos, que representa más de 2 millones de trabajadores, provocó que las personas que viven de la informalidad retomen su actividad económica. Chapinero, en el noroccidente de la capital, es la zona donde más vendedores informales han salido. Natalia, la saludo de nuevo. ¿Qué cuidado o protección tienen estos vendedores informales? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues nosotros hicimos un recorrido por estas zonas en donde más vendedores ambulantes se registran y pudimos evidenciar que algunos de ellos usan tapabocas y otros caretas. Sin embargo, hablamos con el IPES y desde allí nos dijeron que están trabajando en una estrategia para virtualizar ferias en donde estos vendedores ambulantes puedan comercializar sus productos. Esta es la otra cara de la crisis económica generada por la COVID-19 en Bogotá. Más de 39.620 trabajadores ambulantes y quienes no cuentan con un empleo que les dé estabilidad padecen día a día. A pesar de las restricciones, cerca del 60% de ellos no han dejado de trabajar en las calles. Vendo todas las rutas que usted acá tiene conocimiento, el cual usted puede tomar parte de ellas. ¿No le da miedo con la pandemia? No, sí, en realidad sí me da mucho miedo, porque en realidad me da más miedo no tener con qué pagar un arriendo. Ahorita uno no puede trabajar, esta es la única manera que uno tiene para poder rebuscarse el trabajo. Ya yo llevaba más de 15 días sin estar trabajando y esto que me estaba acabando. Las localidades que más informalidad registran son Chapinero, con 8.332 vendedores, Santa Fe, con 7.755 y Kennedy, con 2.677 vendedores informales. Desde el Instituto para la Economía Social aseguran estar diseñando estrategias para alivianar la crisis, entre ellas virtualizar ferias de comercialización de productos. Una de ellas consiste en tratar de virtualizar las ferias que se hacen tanto de temporadas como permanentes, e igual forma establecer unos protocolos de reactivación de nuestras alternativas comerciales, como son puntos comerciales y puntos de encuentro. Aunque existen restricciones y multas por esta actividad durante la cuarentena en la capital, las calles se siguen llenando de este comercio, donde el 51% es practicado por mujeres. De ellas, el 45% tiene más de 51 años. Bien, y la Secretaría Distrital de Movilidad anunció que los buses de SITP provisional no tendrán pico y placa mientras dure la emergencia sanitaria aquí en la capital del país. Aseguró que toman esta medida ante la crisis económica que los conductores de estos buses dicen estar padeciendo. Luego de que más de 500 conductores de buses del SITP provisional protestaran por la reducción de ingresos ante la baja demanda de usuarios registrada en medio de la cuarentena, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció que a partir de hoy se levanta el pico y placa para estos vehículos mientras permanezca la emergencia sanitaria. Vamos a liberar el pico y placa que está hoy contemplado para que ellos puedan también ofertar un mayor número de vehículos, para que podamos entonces ofrecerle una mayor alternativa a los distintos ciudadanos que se tienen que mover. Habrá además una mesa de diálogo permanente y 3.200 conductores focalizados ingresarán al programa Bogotá Solidaria. Estamos entonces dispuestos a contribuir con las distintas medidas para poder garantizar de nuevo que toda la flota operativa de Bogotá puede salir, brindando entonces mayores condiciones de bioseguridad y buscando, como siempre, respetar ese límite de ocupación del 35%. Sin embargo, algunos conductores aún no están conformes. Yo salgo todos los días, pero no se está llevando lo que es de personal. Muy mala medida, porque tras de que el trabajo está bien malo y si van a salir más carros a la calle, pues imagínense, se va a poner más malo. Con esta nueva medida se espera que se registren 95.000 viajes adicionales al día, con 4.247 buses operando a menos del 35%. Bien, pues recordemos que además de poder circular todos los días, 3.200 conductores de estos buses de SITP provisional recibirán ayudas alimentarias por estar vinculados al programa Bogotá Solidaria. Es por el momento la información que registramos desde el suroccidente de Bogotá. Natalia Dávila, y Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias por su información. Y mientras tanto, Medellín es otra de las ciudades donde más vendedores informales también han salido a trabajar y por necesidad terminan incumpliendo las restricciones sanitarias. Yussi, buenas tardes. ¿Y qué está pasando con los vendedores informales?
Hola Luisa, buenas tardes. En este momento les están haciendo controles exactamente por parte de la alcaldía y también de la policía. Sin embargo, dicen que no los pueden llevar por la fuerza, no los pueden retirar, sino hacerles una sanción. Lo que deben hacer entonces es entregarle ayudas humanitarias porque las autoridades son conscientes de que ellos salen a las calles a hacerse el rebusque denominado popularmente, como se dice. En su mayoría son venezolanos. Esta imagen se ha vuelto frecuente durante los últimos días en Medellín. Decenas de vendedores ambulantes salen a trabajar de manera informal, aprovechando que algunos sectores reactivaron funciones. Aunque están buscando el sustento, esta actividad es ilegal en cuarentena. Las autoridades hacen controles. Hay un trabajo articulado con la alcaldía, pues la alcaldía es nuestro ente rector para poder precisamente realizar unos controles a estos vendedores. Se están haciendo, como ustedes ya lo han sabido, es una unidad que tiene más de 40.000 comparendos, se hacen traslados al CTP, otros han sido judicializados. Pese a que estar en las calles los hace violar el decreto de cuarentena preventiva nacional, la policía advierte que se harán también trabajos sociales para darles ayudas humanitarias. Es un tema real que toca solucionar algo de ayudas humanitarias a estas personas, igualmente otras que tendrán los permisos correspondientes, que tengan que utilizar todos los elementos de bioseguridad necesarios. Aún no se tiene un censo para determinar cuántos vendedores ambulantes están en las calles de Medellín, pero se ha identificado que en su mayoría son de nacionalidad venezolana. Algunos, justamente por temor al estar infringiendo la ley, se abstuvieron de dar declaraciones, pero aseguran que también han tenido pérdidas, pues no hay muchas personas en las calles que les compren. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y durante la cuarentena obligatoria, la Policía Nacional ha impuesto más de 323.000 comparendos a personas por violar el Código de Policía. El organismo de tránsito ha sancionado a más de 24.000 conductores. Durante estos 49 días de cuarentena obligatoria en el país, algunas personas siguen violando la medida de confinamiento. Un promedio de 6.729 personas han sido sancionadas diariamente. Ha sido necesario también imponer más de 323.000 comparendos por el incumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El valor de estas multas oscilan desde los 450.000 pesos hasta los 938.000 pesos. Especialmente por aquellas personas que violan los toques de queda, incumplen e ingieren bebidas embriagantes en sitios públicos o abiertos al público, por tener aglomeraciones y además de eso por no utilizar los elementos de bioseguridad. No solo las personas que salen a la calle sin autorización han sido sancionadas, los conductores siguen sacando sus vehículos sin autorización. Cerca de 24.300 comparendos impuestos a todos los vehículos que no cumplen especialmente el decreto 636. Esto equivale a un promedio de 500 comparendos diarios. Con más de 300 puestos de control en el país, la policía afirma que seguirá llevando a cabo los controles en las calles y en las carreteras para prevenir que se viole el decreto presidencial. Y también durante esta cuarentena obligatoria, más de 20 ciclistas han perdido la vida en siniestros viales. El gobierno hace un llamado para que se cumplan las normas de tránsito y para prevenir la propagación del virus COVID-19. Imprudencias como esta, o como esta se siguen presentando en el país, donde los ciclistas siguen violando las normas de tránsito. Recordar que durante esta cuarentena, durante este aislamiento obligatorio, hemos perdido la vida de 22 ciclistas en el país, el 80% en zonas urbanas. Por eso hay que recordar lo importante que es respetar las señales de tránsito tanto para los ciclistas como para los demás usuarios. Bogotá sigue siendo la ciudad donde más se presentan siniestros viales, donde los ciclistas pierden la vida. Infortunadamente, los ciclistas no están respetando las señales de tránsito, en particular el semáforo, el pare, y eso, acompañado de que hay otros vehículos que consideran que los límites de velocidad se han levantado en esta cuarentena, cosa que no es cierto, generamos siniestros viales. A su vez, por medio de una campaña se hace un llamado por parte del gobierno nacional para tener su herramienta de transporte desinfectada para prevenir la propagación del coronavirus. En esta campaña estamos recordando cómo debe utilizarse el tapabocas, cómo debemos hacer el aseo y además cómo debemos desinfectar nuestra bicicleta. El uso de la bicicleta aumentó en las últimas 2 semanas en un 45% según datos del gobierno nacional. Con esta información hacemos una breve pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, a correazo limpio, concejal de Girón Santander agarró a jóvenes por incumplir cuarentena. Ya regresamos.
Continuamos en Noticentro 1 CMI. En Girón, Santander, un concejal desató gran polémica tras hacerse viral el video donde a Correa reprende a varios jóvenes que se encontró en una calle violando la cuarentena. Ana Mercedes Ariza, ya se pronunció el concejal sobre estos hechos y qué reacción hay de las autoridades. Buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues según el concejal Rodolfo Rangel, actuó en defensa propia, pues se encontraba solo y los sujetos que lo atacaban tenían armas blancas. En videos aficionados y cámaras de seguridad del barrio El Palenque, en Girón, quedó registrado cuando, según afirma el concejal Rangel, terminó castigando a Correa a un joven que a altas horas de la noche andaba en moto sin luces ni placas por las calles del pueblo violando la cuarentena. No subieron a pedirme a mí disculpas. Cuando ya lleguen con cuchillo y navajas, ya vienen a joderme. Yo no tengo nada con qué defenderme. Lo único que cargo de defensa es el celular para llamar a la policía y una correa. Ellos dicen que el concejal lo cerró, pero en el video se muestra, o sea, hay un video que de verdad empieza desde el principio y se ve que el concejal va bajando y el chico no sé qué le dirán por la ventana y ahí es donde se forma la discusión. El comportamiento del concejal dividió las opiniones del pueblo. Hoy en día no, porque todo eso es delito. Está muy bien que ha hecho y está haciendo eso por aquí, por estos muchachos de aquí del barrio que no quieren coger juicio. Independientemente de lo que haya sucedido, pues el concejal salvaguardó su vida. En este barrio aseguran que la conducta de los jóvenes es repetitiva y pese a los reclamos no han encontrado apoyo de las autoridades. Que nos apoyen, más presencia de la autoridad, porque de verdad en este tiempo nos sentimos muy desahuciados de ellos, porque se llaman, ellos llegan muchísimo después, o si al caso no llegan. En video también el arrepentido concejal presentó excusas públicas por el hecho. Sumado a esto, deberá afrontar investigaciones por denuncias, tras haber autorizado un carro de bomberos para llenar la piscina de su casa. Vengan para acá porque tengo Se espera ahora saber si la Procuraduría abrirá investigación disciplinaria para este servidor público. Es todo por el momento desde Girón, Santander. Para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque la Superintendencia de Salud acaba de intervenir por malos manejos y por representar un peligro para sus pacientes el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta. Durante la diligencia de toma de posesión de los bienes y haberes del hospital, se removió al gerente y se asignó a un agente especial interventor. En otras noticias, un nuevo corredor humanitario se instaló en Cali para atender a los migrantes venezolanos. 500 extranjeros siguen a las afueras de la alcaldía y allí en el lugar se instaló un cerco sanitario. Oscar, ¿qué está pasando con este grupo de venezolanos? Luisa, la saludo nuevamente desde Cali. Mire, ellos en este momento están recibiendo tamizaje y alimentos para poder partir hacia la 1 de la mañana a la frontera con Cúcuta. Más de 500 venezolanos esperan por un cupo que los lleve de retorno a su país. Estas personas llevan más de un mes esperando a las afueras de la alcaldía, pero lamentablemente no han alcanzado a ser enviados en los buses dispuestos para este fin. Y me voy porque mi esposo no tiene trabajo, yo tampoco, nos estaban sacando los arriendos, ya prácticamente estábamos aquí y yo tengo 2 niños. Yo vine de visita a visitar a mi hija, pero me agarró la pandemia y bueno, tengo que irme en esto. El alcalde de Cali hizo el anuncio que sería el último corredor humanitario, ya que los recursos para esto se agotaron. Este corredor humanitario se cierra ya y ya Cali no asumirá la responsabilidad política, económica o logística del traslado de un ciudadano. Con este último corredor humanitario, la alcaldía de Cali ha provisto transporte, tamizajes y alimentos a más de 2.100 venezolanos. En otras noticias les contamos que 16 mujeres fueron violentadas el Día de la Madre. Ellas recibirán asistencia jurídica y psicológica. En una fecha tan importante como el Día de la Madre, desde la Secretaría de Equidad y Género recibieron más de una docena de llamadas informando acerca de madres violentadas. Lo preocupante además es que hay mujeres que no denuncian. Un total de 16 llamadas, que significa un número importante en un fin de semana que va de la noche del viernes al día domingo, en el marco de la conmemoración del Día de la Madre. 16 mujeres violentadas en la ciudad que decidieron hacer una llamada para solicitar ayuda. También durante esta fecha hubo un feminicidio de una joven de 24 años, razón por la cual desde la Secretaría de Equidad y Género invitaron a las mujeres a denunciar a sus agresores en esta época de confinamiento.
Seguimos haciendo el llamado a la ciudadanía y diciéndole a las mujeres que pueden recurrir a estas líneas de atención, la 350-80-32-031 y la 310-516-2760. En total, Casa Matria, que es el lugar que provee atención por maltrato hacia la mujer, ha recibido 467 denuncias de mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato. Nosotros continuaremos acá pendientes de esta nueva partida de los venezolanos hacia la frontera con Cúcuta. Desde Cali, Oscar Julián González para Noticentro 1 CMI. Oscar Julián, muchísimas gracias. Otro feminicidio en el Atlántico. En el municipio Santo Tomás encontraron muerta a una profesora en el baño de su casa. Jorge, ¿quién era la profesora y qué se sabe de este caso? Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes. La profesora de 67 años laboraba en un colegio de secundaria en el municipio de Palmar de Varela. Su cuerpo fue encontrado en horas de la mañana en su residencia. Candelaria Acendra Salcedo, de 67 años de edad, fue encontrada muerta en el baño de su casa en el municipio de Santo Tomás, en Atlántico. La educadora vivía sola en el inmueble en donde pasaba la cuarentena. Su cuerpo fue encontrado esta mañana por una hermana que la ayudaba en los quehaceres domésticos. La mujer presentaba signos de violencia y heridas con arma blanca. Ella llega y encuentra la entrada de la vivienda sin ningún signo de violencia. Allí pues inicialmente se encuentra el cuerpo con lesiones, con sangre. Posteriormente podemos establecer que se trató de lesiones con arma blanca. Las autoridades investigan las circunstancias de este asesinato, pues no hubo violencia en el ingreso del homicida a la vivienda. Es una persona que ingresó no de forma violenta, sino que al parecer se le había permitido el ingreso por parte de la profesora a la residencia. Las autoridades ofrecieron recompensa por información que permite establecer responsables de este asesinato. Está ofreciendo una recompensa de 5 millones de pesos a las personas que nos puedan suministrar información. La educadora laboraba en una institución educativa del municipio de Palmar de Varela, también en Atlántico. En otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla, hoy la Policía Nacional debió intervenir para dispersar a una multitud que acompañaba un sepelio. Ocurrió en la calle Murillo con carrera 33, se dirigían hacia el cementerio Calancala. La policía intervino y obligó a que el ataúd, que era cargado en hombros, fuera llevado en una carroza fúnebre. Igualmente, las otras personas que acompañaban el sepelio debieron desplazarse hacia sus residencias. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Y la central de abastos en Bogotá, Corabastos, empezará a funcionar con el 35% de su capacidad debido a los casos de contagio en Kennedy, localidad que está en alerta naranja y en la zona de Bogotá con más infectados de COVID-19. Diana, muy buenas tardes. ¿Y qué otras medidas se van a implementar? Hola, muy buenas tardes, los saludamos hasta ahora desde Corabastos y es que en pocos minutos las autoridades darán a conocer esas nuevas medidas de bioseguridad en la central mayorista. Recordemos que la alcaldesa a través de su cuenta en Twitter ha anticipado que la idea es limitar a máximo un 35% la ocupación dentro de Corabastos, que funcione muy similar al sistema Transmilenio. Y es que recordemos que aquí en Corabastos se registró un brote de coronavirus, más o menos 12 personas resultaron positivas de esta enfermedad y además la central mayorista está ubicada en la localidad de Kennedy, que es la localidad con más casos y muertos por el COVID-19. Tan pronto se conozca esta determinación que restringe tanto la entrada de comerciantes como la entrada de consumidores o compradores, nosotros se los estaremos llevando oportunamente. Es por ahora la información que registramos en directo desde Corabastos. Diana Giraldo en Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, en 24 horas Amazonas reportó más casos de coronavirus que Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El Pozón y Nelson Mandela son los barrios de Cartagena con más casos de COVID-19 y al mismo tiempo es la población más vulnerable. Líderes comunales piden la militarización. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Y qué es lo que está pasando en estos barrios?
Luisa, televidentes, buenas tardes, los saludo nuevamente. Pues señalan los líderes de esta comunidad que son muchas las personas que salen y que incumplen las medidas decretadas por la alcaldía. Son 59 los casos que ya se registran en esta zona de la ciudad de Cartagena y por eso piden también un PMU permanente en este lugar. Cartagena ya tiene 690 casos de coronavirus y el barrio que más presenta contagios es El Pozón, con 59 casos, debido a que son muchas las personas que incumplen las medidas decretadas por el distrito para evitar la propagación del virus. La gente no ha creído en el tema de lo grave que es el COVID-19. Es la verdad, o sea, me duele decirlo que mi barrio no haya tomado las medidas, que la gente no se haya concientizado que hay que guardar una cuarentena. Ante lo anterior, los líderes han hecho varias propuestas como militarizar en las horas pico el barrio y de esta manera controlar la indisciplina social. Para ver cuáles son sus preocupaciones y sus propuestas y yo se las trasladaré al alcalde William Dao y él tomará las decisiones respectivas. De igual manera, los líderes piden un puesto de mando unificado permanente en la zona. Entre tanto, son 47 los fallecidos por COVID-19 en la capital de Bolívar, siendo así la ciudad que registra la tasa de letalidad más alta del país. Y en otras noticias se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Se trata de un servidor público que reside en el municipio de Villanueva y que se trasladaba a la ciudad diariamente para cumplir con su labor. El secretario del Interior de Cartagena dio a conocer que se trata de un servidor público que reside en el municipio de Villanueva y labora en la estación de Santa Lucía de la capital de Bolívar. Este es un trabajador que el fin de semana comenzó a presentar síntomas, fue hospitalizado y en el día de ayer pues se confirmó el positivo. Estamos tomando decisiones en el día de hoy de manera inmediata de hacerle prueba al resto de sus compañeros. Aún no se conoce la fuente de contagio y por ahora las autoridades tomarán las medidas necesarias en todas las estaciones de la ciudad. Vamos a fumigar y estamos mirando cómo resolvemos el problema de la debida elemento de protección que garantice pues la continuidad del trabajo de estos bomberos. El sindicato de bomberos, por su parte, ha señalado en varias ocasiones que trabajan expuestos al virus debido a los pocos elementos de bioseguridad, por lo que pidieron agilidad en la entrega de estos elementos. Y precisamente estos pocos elementos que ellos utilizan muchas veces son comprados por ellos mismos. Por eso piden con urgencia estos implementos para poder atender las diferentes emergencias en la ciudad. Es por el momento la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. En Colombia, la cifra de infectados con el COVID-19 es de 11.613 personas. Los nuevos casos se presentaron en su mayoría en Amazonas y en Bogotá. En Colombia se registraron en solo 24 horas 16 muertes, todos mayores de 59 años de edad. A la fecha se confirman 479 fallecimientos. La propagación del virus no cesa en el país. Con otros 550 casos, la cifra en Colombia es de 11.613 contagiados. Este lunes se procesaron 7.537 pruebas. Algunos infectados le han ganado la batalla al coronavirus. 120 personas se han recuperado, llegando la cifra total en Colombia a 2.825 recuperados. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Pasión del Deseo. Que tengan una feliz tarde.